Puede no parecerlo, pero los próximos meses nos esperan una buena cantidad de inauguraciones y novedades en lo ferroviario que cambiarán no solo ciudades y territorios, sino en algún caso incluso todo el mapa de transporte del país, y te las cuento en este vídeo. En concreto son 8 y comenzamos por una de esas ciudades que pronto verá cómo entran en su estación trenes de alta velocidad. Hablamos de Murcia, que tras muchos años de obras y, como no, imprevistos y complicaciones, a finales de año verá cómo sus conexiones ferroviarias con Madrid y por extensión un buen número de ciudades del país mejorarán notablemente, todo a falta de saber al 100% la fecha exacta, así como horarios, frecuencias, tiempos de viaje o precios, pero las pruebas están ya en marcha y a buen ritmo, y si no hay retrasos e imprevistos antes de Navidad podremos anunciar la buena nueva. Todo después de la batalla social que Murcia vivió en su día para lograr cambiar el proyecto y soterrar las vías a la entrada de la ciudad y así impedir que siguiera habiendo una separación entre barrios hasta el fin de los días. Confiemos en que pronto todo esto haya valido la pena. Os recuerdo que tenéis un vídeo mucho más al detalle de esta infraestructura. Otra de las novedades que va a mejorar en los próximos meses y hacer más accesible la alta velocidad para todos los bolsillos es la entrada en servicio de nuevas rutas con trenes de bajo coste. Tanto Ablo, que será la que más expanda, como la francesa Ouigo. Poco a poco estos trenes con precios desde los 7 y 9 euros comprando con mucha antelación llegarán a ciudades como Cuenca, Albacete, Alicante y la mayoría de destinos del sur. Un servicio muy demandado a ciudades como Sevilla, Córdoba o Málaga. Y todo hace pensar que también a localidades intermedias como Ciudad Real, Puerto Llano, Antequera o Puente Genil. Una gran noticia teniendo en cuenta la gran aceptación que están teniendo este tipo de trenes. Y hablando de trenes nuevos y esperados, otra de las grandes novedades marcadas a rojo dentro de este año es sin duda el comienzo de los servicios del flamante tren de Talgo a Abril, tren de alta velocidad de máximas prestaciones y ancho variable que debería servir para mejorar tiempos de viaje y características en varias rutas del norte, que es donde parece que operarán. Parece que a finales de verano, si no hay complicaciones, veremos los primeros convoyes de la joya de la corona de Talgo circular en las principales rutas de Galicia con Madrid, acortando tiempos y haciendo más atractivo el tren para muchos desplazamientos. También se ha anunciado que estos son los trenes previstos para dar servicio a Asturias con la meseta una vez se finalice y abra el tráfico la variante de Pajares. Y está por ver si también comienza a usarse para la ruta hasta el País Vasco una vez se abra el AVE hasta Burgos, incluyendo quizá, ya veremos, que alguno de estos trenes se use para la marca de bajo coste de Renfe Ablo. Ojalá sea así. Seguimos con novedades ligadas a nuevos trenes y en este caso también a nuevas marcas, pues uno de los acontecimientos que más dará que hablar y cambiará en el mercado ferroviario español es sin duda la llegada de Irio, marca que nace de la unión de Nostrum y Trenitalia que pretende plantarle cara a Renfe y paulatinamente ir llegando a todos los rincones posibles con vías de alta velocidad. Comenzará con la ruta estrella, la Madrid-Barcelona, y con la máxima ambición, y ya en 2023 poco a poco se extenderá a las rutas del Levante y Andalucía, teniendo además la máxima expectación alrededor de su tren rojo de última generación con los que Irio dará servicio y que seguro se llevará muchos piropos, fotos, vídeos y selfies. Pero si de grandes novedades hablamos en este vídeo, quizá la más relevante, aunque pueda no parecerlo, será la apertura del túnel de alta velocidad bajo Madrid, que conectará Chamartín y Atocha, permitiendo unir sin transbordos todas las líneas de alta velocidad que desembocan en la capital, ahorrando muchas molestias y tiempos a los viajeros, y proporcionando notables oportunidades de nuevas rutas entre el norte y noroeste con el Levante y el sur, siendo por tanto una novedad que no solo afectará a la ciudad de Madrid, sino a todas las rutas que pasan por ella, de momento sin parar en Atocha hasta que finalicen las obras en dicha estación, que junto a las de Chamartín transformarán por completo las dos principales estaciones de la capital. Otro de los acontecimientos que seguro dará mucho que hablar es la apertura de la variante de Pajares,
una mega obra que acumula infinidad de retrasos, contratiempos y sobrecostes, pero que por fin parece estará lista para ser utilizada. Concretamente, todo apunta que a primeros de 2023, con muchos detalles que comentar al respecto, incluyendo cómo afectará en tiempos o recorridos a las principales ciudades asturianas, y que os contaré muy pronto detalladamente en otro vídeo del canal. Y volvemos a hablar de otra ciudad que se añadirá al selecto club de destinos AVE, Burgos, que también con muchos retrasos está a punto de poder disfrutar de la nueva conexión hasta Venta de Baños, que la acercará mucho más a destinos como Valladolid, Segovia o Madrid e incluso más allá, sobre todo, como ya he contado, una vez se abra el túnel entre Atocha y Chamartín y permita viajar a muchos otros destinos sin bajarse del tren como ocurre hasta ahora. Las mejoras en tiempos y comodidad hará que Burgos esté a tiro de piedra para muchos viajeros y turistas, acercando un poco más el País Vasco, y que apunta a ser inaugurada a lo largo de julio o agosto, como ya os conté muy recientemente en otro vídeo. Y en un vídeo como este no podíamos olvidar el tramo más importante que se abrirá al público próximamente, al menos en extensión, el AVE extremeño, que tras muchos años de espera y, como no, retrasos y complicaciones, se inaugurará en las próximas semanas, probablemente antes de que acabe junio, con bastantes novedades, aunque eso sí, lejos de ser una línea AVE en toda regla, uniendo en un nuevo trazado Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz. Recientemente os hablé de ello y de los trenes que se usarán en esta nueva ruta en un vídeo, y pronto subiré otro más hablando mucho más al detalle de la propia infraestructura en sí, de sus limitaciones o mejoras todavía por hacer, así como de las estaciones de las ciudades que van a tener esta ruta, y en cuanto se den a conocer todos los detalles en cuanto a horarios, frecuencias, tiempos de viaje y, por supuesto, precios. Como veis, un 2022 y comienzo de 2023 que promete ser intenso en esto de las novedades ferroviarias, y aquí estaremos para contarlas y, en algún caso, probarlas. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios, y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.